Buenas tardes. Uy, qué bien se me oye aquí. Bueno, vamos a dar comienzo a la última conferencia. No podíamos de todas formas acabar mejor este curso de la protohistoria que con una conferencia sobre la moneda por una de las personas que mejor conoce la colección de numismática del Museo de Cuenca. Como siempre digo, llevamos desde el mes de septiembre haciendo este ciclo. Sin duda, para mí, es uno de los ciclos más interesantes por lo que nos aporta, ¿no? Porque creo que la protohistoria se está un poco sumergiendo debajo de toda la parafernalia romana que tenemos aquí, que la tenemos. Pero es verdad que la protohistoria, y lo hemos visto a través de este ciclo, nos habla de un territorio en formación, ¿no? Un territorio en desarrollo y en evolución que luego pues, cambiará todo con la llegada del mundo romano, ¿no? Como siempre, hoy estamos aquí porque este ciclo no sería posible sin la colaboración de la Universidad Internacional de Celaya y del Centro de Formación Regional de Formación de Profesorado. Gracias a ellos podemos hacer este ciclo, podemos traer ponentes de la talla de Elena, de la talla de Martín o de la talla, bueno, todos los que han estado por aquí. Como siempre, creo que la vertiente investigadora es una vertiente que generalmente en los museos se solapa o se sumerge un poco en otros proyectos. Pues aquí creo que se pone manifiesto, ¿no? Además, esa es la idea del curso, ¿no? Que la gente entienda no solamente su pasado, sino cómo se ha llegado a entender este pasado. Como les decía, pues hemos empezado este curso hablando de las colecciones del museo, una conferencia magnífica para Ana Barril, que aquí mejor conoce las colecciones. Hablamos del mundo céltico con Martín Almagro Gorbea, también uno de los mayores especialistas. Y luego hemos ido haciendo un recorrido por todo el territorio de la mano de yacimientos sin duda emblemáticos, ¿no? y muy importantes y que otros territorios no tienen, ¿no? Tanto como Architero, Architeroyo, la Cocha de la Estrella o el último que vimos en el Foso de Bayona, que sin duda es una gran ciudad, un gran ómnibus, que seguramente hoy Elena nos va a ilustrar un poco más sobre esto. Entonces, bueno, la verdad es que creo que ha sido un ciclo pues eso, muy fructífero, muy interesante. Hemos cubierto, aparte de que además uno de los objetivos principales es llegar a los docentes, a los equipos docentes, ¿no? Para que puedan transmitir no solamente la importancia de nuestro patrimonio, sino cómo se investiga, cómo se llega, cómo sabemos todo lo que sabemos. Pues, como decía, hoy vamos a poner un broche de oro con Elena González, que, bueno, Elena González todo el mundo la conocéis. La verdad es que es muy fácil trabajar en este museo porque la gente que viene aquí y que debo presentar se presenta por sí mismos. Entonces, bueno, ella conoce mejor que nadie las colecciones numismáticas, que es uno de los fuertes del museo y que esperamos que en una futura ampliación del museo podamos exponerlas, porque la verdad es que hay pocos museos que tengan una colección numismática como la que tenemos aquí. Hoy Elena nos va a hablar de la moneda romana del Museo de Cuenca y quién mejor que ella, que es doctora por la Universidad de Granada, convención internacional, ha tenido una formación muy completa en diferentes sitios, tanto predoctoral como postdoctoral, de la Universidad de Leicester, la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, los museos de arte etrusco de Perugia, el Museo de Cuenca, el Museo Nacional de Arte de Mérida, y luego, bueno, pues ahora se dedica un poco más a la parte docente, sin descuidar su parte investigadora, porque la verdad es que pese a su juventud, pues tiene un buen número de artículos y un buen número de trabajos publicados sobre la moneda. Bueno, ella además nos da una vertiente también nueva, una lectura nueva de lo que es los estudios de arqueología, ¿no?
que básicamente ella se centra en el estudio de fenómenos de expresión de identidades en el mundo mediterráneo, ¿no? Y a partir de ahí pues llega a tocar diferentes metodologías de trabajo de la arqueología actual, ¿no? Tanto de la arqueología del paisaje como antropología patrimonial, historia social. La verdad es que es un placer, es un gusto hoy siempre oírla y tenerla aquí hoy. Y bueno, con ella lo dejo porque va a ser muy, muy interesante. Muchas gracias. Todo bien. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la presentación. Demasiado generoso. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y muy especialmente al Museo de Cuenca y a la UIN por la oportunidad que me han dado, y al primero de ellos a la institución por haber acogido la investigación que he desarrollado, por la ayuda prestada, a todos sus trabajadores, también por el ánimo y por la amabilidad. Bueno, la intervención que yo voy a hacer esta tarde va a tener 6 puntos en los que voy a intentar hablar efectivamente de historia y de arqueología, pero sobre todo en lo que vamos a centrar el punto de vista en la numismática y en la actualización del conocimiento que se tiene sobre las monedas que se hallaron en 3 yacimientos concretos, que son el de la ciudad romana de Valeria, el de la ciudad romana del Cáucaso y el de la ciudad romana de Segovia. Me gustaría decir que, como cualquier investigación, la nuestra se centra, se contextualiza en 2 proyectos de investigación. El primero de ellos que se está desarrollando aquí y en el que también está integrado Miguel Contreras, y el segundo que se está desarrollando en la Universidad Carlos III de Madrid, y que es un proyecto que, como es más desconocido para ustedes, pues se lo detallo más, tiene que ver con el uso y la circulación de monedas en la carpetaria romana y alta imperial. Quiero también hacer una muy pequeña introducción sobre el tema que vamos a estudiar, porque efectivamente la numismática, como disciplina auxiliar o como disciplina en sí, ligada a la ciencia histórico-arqueológica, estudia la dimensión sociocultural relacionada con los elementos de tipo dinerario, en la que entra no solamente la moneda en sí, sino también el papel moneda, es decir, los billetes, la moneda tradicional o premoneda, o incluso los elementos que se utilizan para la fabricación, la producción de este tipo de elementos, como son los papeles, los puños, las balanzas, las pesas o la maquinaria en época más reciente. Los elementos que se estudian tienen que ver con las dimensiones de tipo económico, pero también, en mi caso, es la que me centro, la dimensión más social o cultural, también tiene que ver con las estructuras políticas o con elementos de tipo artístico. Las dinámicas de estudio que pretendemos llevar a cabo, a las que pretendemos acercarnos los especialistas en numismática, tienen que ver tanto con la fabricación, con el uso, como la desamortización de las monedas. Este último punto ha sido desatendido hasta épocas más recientes y en los últimos años está teniendo una gran profusión. Y es que efectivamente el dinero, no solamente la moneda, el dinero en general, tiene una definición de tipo social, porque entendemos por el mismo cualquier bien o servicio reconocido por una sociedad como medio de pago y de cobro, que cumple la función de ser elemento de referencia y cuenta, es decir, se puede saber lo que valen las cosas en función de ese dinero. Por tanto, es un activo inmaterial, pero también es un elemento de cambio que te permite comerciar. Por tanto, es un activo material e inmaterial, e incluso es un elemento de depósito, de atesoramiento de tu propia riqueza, de modo que vuelve a ser un activo material e inmaterial. Como dinámica social, el dinero debe de ser garantizado y certificado por una entidad emisora. No vale que yo diga que esta botella vale 3 euros, ¿no? Tiene que ser definido por una sociedad. De modo que su acuñación, uso y desamortización está ligada a fenómenos de legitimación y de confianza psicológico-sociológica por parte de una sociedad con respecto a su estructura social. Por eso, en ocasiones, encontramos dinero desamortizado, es decir, esa moneda partida que también está en el Museo de Cuenca y que implica que se ha desmonetizado una moneda, se le está reconociendo el valor del metal y no el que le ha dado la persona que la ha acuñado. Ese es el valor fiduciario que en ocasiones
se reconoce en la moneda antigua, no siempre. La moneda en sí, ya centrándonos en este tipo de elementos dinerarios, siempre o casi siempre es de pequeño tamaño, generalmente también es de metal, generalmente es de tamaño circular, es decir, porque esto permite utilizar la menor expresión de metal para fabricarla y además te permite metértela en el bolsillo sin que se te rompa el pantalón. Y además es de material detectable. Normalmente es cierto que existen monedas forradas o que existen monedas en oricalco que intentan imitar el oro, pero generalmente el metal de esa moneda es detectado por los propios usuarios, ¿vale? Generalmente, vamos a decir. Por tanto, el objeto monetario implica un instrumento multifuncional de pago y cobro, de referencia y cuenta, que permite realizar actividades comerciales y atesorar la riqueza de una determinada persona. Es un artefacto fabricado por una entidad concreta que es reconocida y que es difícil de copiar y falsificar, de modo que garantiza esa administración política. El dinero, y ahora ustedes también pueden hacer ese ejercicio en su casa, siempre tiene un tacto, un sonido, ¿sí? Al caer tiene un sonido distinto y siempre tiene un aspecto distinto para que los propios usuarios puedan identificarlo. También tienen diferencias en relación al propio valor que se le está dando a esa moneda, al propio uso que se le está dando a esa moneda y a la propia ideología que se le está dando a esa moneda. Yo cuando explico esto en clase me remito sobre todo a casos muy concretos que en cierta medida son extremos, pero que explican muy bien este tipo de dinámica histórica, que es la moneda que se acuña en el contexto de la guerra del Peloponeso. Nos encontramos monedas de Corinto con unos pesos muy altos que tienen el mismo valor que monedas de Atenas más pequeñas. El mismo valor, quiero decir, ahí lo que se está contando es la consideración de la estructura política. Y al mismo tiempo, en ese contexto, Atenas prohíbe a todos los miembros de la Liga de Delos que utilicen monedas que no sean atenienses. Eso también está hablando de esa ideología imperialista que impone lo que se conoce como pentecontaecia, esto no sonará, ¿no? Entonces, el dinero se está utilizando en ese contexto como un instrumento de tipo político. La propia posesión del dinero evita la pérdida, porque es fácil de encontrar en el suelo, y al mismo tiempo facilita su descubrimiento. Pero al mismo tiempo, el dinero es un freno para el gasto desmedido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a comprar con tarjeta de crédito, y esta ya es una reivindicación social, hacemos un ejercicio y no nos damos cuenta de lo que estamos gastando. Pero cuando tenemos que abrir el monedero y sacar una y hacer este ejercicio y otra moneda, ahí nos duele más el bolsillo, ¿verdad que sí? Por eso es importante el dinero a día de hoy. También pasaba en la antigüedad. El uso de esa moneda que tú tienes en tu mano y que estás tocando y que es metal y que por tanto sabes que tiene un valor, no es una concha, no es una piedra, cuando tú la das, estás haciendo un ejercicio psicológico que implica un gasto, ¿vale? Yendo rápidamente, porque tampoco tenemos mucho tiempo, para la investigación que hemos desarrollado, hemos utilizado distintos catálogos. Tenemos el más antiguo del año 1994 de Villaronga, a mí personalmente es el que más me gusta, pero suelo utilizarlo combinándolo con otros, como el que actualizó Villaronga con Benalla en el año 2011, y también, por supuesto, tenemos esa magnífica obra del Diccionario de Ceca y Pueblos Hispánicos de Maripaz García Bellido y Blasquez Cerrato del año 2001, que también es fundamental. En los últimos años se ha publicado esta database online, que bueno, es un lujo para todos los que nos dedicamos a la numismática. Se llama Moneda Ibérica, ha sido desarrollada por el Museo de Prehistoria de Valencia y muy en concreto por el profesor Pere Pauli Poller y por el conservador Manuel González Fernández de Palencia, en el que están expuestas pues, todas las cecas ibéricas y también sus ejemplares. Los de Cuenca cuentan. Entonces, esta conferencia puede ser una oportunidad para darlo a conocer y que se integre. ¿Verdad que sí? Bueno,
y ahí tienen ustedes la ceca, la localización de la ceca ibérica y celtibérica que acuñaron en el territorio que en esa época y en época posterior se integró en lo que se conoce como la provincia hispano-interior, que son las que lo que nosotros vamos a ver. Estamos hablando de cecas que acuñan en un periodo que se extiende entre los siglos III y I a.C. Hay quien dice que en el siglo IV ya lo están haciendo. Acuñan plata y sobre todo bronce, y con estos metales tenemos unidades base, que en algunos catálogos os los podéis encontrar como ases, aunque no tenemos claro que les llamaran así, mitades, es decir, semisel, y cuadras. La epigrafía casi siempre va a ser ibérica y celtibérica, aunque ya veremos que hay algunos casos de epigrafía bilingüe muy interesantes en el Museo de Cuenca, y la tipología suele ser muy homogénea, con esa cabeza que utilizamos ese convencionalismo historiográfico de cabeza de íbero para definirlo, pero realmente no estamos diciendo nada, simplemente cabeza de un señor, barbado o no. En el reverso aparece esa iconología del jinete lancero o jinete con palma, tan extendida también en época posterior en cecas como Bíbili, Segotiga o Mosca. Pero hablamos de la colección del museo, que para eso estamos aquí. Remito a varias publicaciones previas sobre este asunto. En el 2013, en esta misma sede, se desarrolló un seminario sobre Cuenca, la historia de sus monedas, que al año siguiente se publicó en esta monografía. Bueno, pues remití, por ejemplo, a la aportación que hizo la profesora Arévalo González, o también la que hizo mi padre, el profesor Enrique González Cravioto, en relación a la economía monetaria, a la ceca, que en concreto la ceca, no los hallazgos que aparecieron que se diseminaron por el territorio conquense. Para hablar de las monedas que se han encontrado en Cuenca, en los yacimientos de la provincia de Cuenca, también tenemos esta aportación de la profesora, nuevamente, de la profesora Alicia Arévalo González, un lujo para todos, porque es una de las grandes especialistas de numismática en este país, y que publicó en esta aportación del año 2008, y cuyos datos pues ya veremos que vamos a actualizar con nuestra aportación. Luego, cada vez que cuando hable de Valeria, hable de Segóbriga y hable de Cávica, iré colocando o iré remitiendo a las publicaciones en concreto en las que se hablan de estos hallazgos. Simplemente decir que en estas aportaciones de las que estamos hablando, de estas contribuciones, se hace una visión general de todos los hallazgos. Viendo las publicaciones que se han hecho sobre las tres ciudades, aquí tienen lo que se conocía hasta este momento, 29 hallazgos de Valeria, de entre los cuales 27, al menos 27 están en el Museo de Cuenca, y hay dos que no sé exactamente dónde están. Tengo mis sospechas, pero me lo guardo. Luego tenemos 21 hallazgos de Segóbriga, de los cuales, a ver que cuente, 18 están en el Museo de Cuenca y 3 están en la Real Academia de la Historia. Y luego tenemos 7 hallazgos de Cávica, de entre los cuales todos están en el Museo de Cuenca. Teniendo en cuenta estos datos publicados, tanto las monedas que están en el museo, a las que nosotros hemos accedido, como las que no están en el museo, pero que he podido valorar viendo las publicaciones, esta es la actualización que hago. Tenemos los 29 de Valeria, en ese caso no se actualiza, simplemente hay una ceca que yo creo que no es Contrevia, que es Kelce. Luego, de Segóbriga he encontrado 3 hallazgos más, y lo importante, por supuesto, es el Cávica. De los 7, nosotros hemos documentado 22, ¿vale? Entonces, por eso decía que era una actualización. Si vamos viendo por ceca, bueno, pues, por supuesto, la más representada, como no podía ser de otra manera, es la ceca de Kelce, que está en la actual localidad que se ha localizado en la actual localidad de Velilla del Ebro, en la provincia de Zaragoza. ¿Por qué digo que no es de extrañar? Porque es una ceca que acuña mucho. Entonces, no hace falta que haya una relación muy directa con la propia ciudad para que haya muchas monedas. Lo mismo ocurre con Bilbili, que está en la actual Calatayud. A partir de ahí ya nos empezamos a encontrar cecas que se han localizado en la provincia, como son Icalesque, con 10
10 hallazgos, aquí no es 65, me he equivocado de 15, ¿vale? Luego viene Conterbia, luego viene Volska, Secovirique, hablaremos de eso también, Beriquión, Usao, el Cáuica, bueno, y toda una serie de cecas que tienen solamente un ejemplar. Tampoco me quiero centrar mucho en estos datos generales porque los vamos a ir viendo pormenorizadamente en cada yacimiento. Pero sí el que viéramos cuáles eran las cecas más representadas en el material numismático del Museo de Cuenca. ¿Cuáles son las dinámicas sociales que se relacionan con todos estos hallazgos? Bueno, pues efectivamente nos encontramos un gran protagonismo de la moneda acuñada en bronce. Si mal no recuerdo, solamente tenemos 3 ejemplares en plata, uno de hallazgo concreto, no de tesoro. Uno del Cávica y 2 de Segovia. El del Cávica, recordar que es de Secaiza, y los 2 de Segovia estoy segura que son de Volska. Por tanto, la mayor parte son bronce y la mayor parte son unidades base, con distintos pesos, pero son unidades base. Las cronologías abarcan los siglos II y I a.C. No he encontrado ninguna moneda que pueda remitir a la época más antigua, al siglo III. Encontramos claras evidencias de desgaste, sobre todo en las monedas de Segovia, lo que puede estar indicando que se siguen utilizando. Los contextos arqueológicos también lo hacen, pero eso dará tiempo a otros trabajos, que puedan seguir utilizándose en épocas altoimperiales. Y también nos encontramos algunas perforaciones para el uso de las monedas como elementos de joya o como elementos de vestimenta, y algunas particiones, que están hablando de esas dinámicas de desamortización del uso monetario de las propias monedas. Centrándonos en el caso de Valeria, no sé por qué no sale, bueno, ahí tenemos en la primera publicación en la que aparecen referenciados los hallazgos monetarios de la ciudad de Valeria, que es esta famosa monografía que todos tenemos que consultar, del año 1978, y bueno, también en algunas otras hemos actualizado determinados datos, pero no con monedas del museo, o esta, que es donde aparecen esas 2 piezas de cabellos briones, en la que aparecen, como digo, 2 piezas, una de Kelsey y otra de Bilbili, que no están en el Museo de Cuenca. A las que nosotros hemos accedido, que son 28, hemos identificado 27, que son las que ya se publicaron en su día, y que hemos actualizado. Bueno, pues proponemos un cambio entre Kelsey y Conterbia Cáuica. Aquí tienen la gráfica para que vean cómo se distribuyen nuevamente las cecas. Llama la atención que en este caso la más representada es la propia Icalesquen, con 8 ejemplares. Icalesquen está en la actual Liniers, ¿vale? Muy cerca de, bueno, el territorio conquense. La segunda ceca más representada es la ciudad de Bilbili, no es de extrañar, igual que lo de Kelsey, porque son cecas que acuñan mucho. Tenemos 4 de Conterbia, una de Volska, es decir, de Huesca, una de Utirta, es decir, Lleida, otra de Orosi, otra de Seteisquen y otra de Utiquén. Vamos a ir viendo los ejemplares, no se preocupen ustedes, pero es para que vean cómo van funcionando los números, ¿vale? Bueno, aquí tienen las ciudades, aquí tienen las ciudades colocadas en el mapa, lo he hecho demasiado chico, lo hemos hecho demasiado chico. Todo este mapa se ha hecho en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de León, y en cada uno de ellos pues vienen los hallazgos. Si nos remitimos a la iconografía, pues bueno, tenemos del material 13 monedas, tienen la iconografía del jinete lancero, incluyendo los 7 ejemplares de Bilbili, los 4 de Conterbia, 1 de Volska y 1 de Orosi. Tenemos 7 monedas con jinete con palma, con 5 de Kelsey, 1 de Utirta y 1 de Seteisquen. Las 8 monedas de Icalesquen siempre con ese jinete con escudo tan característico, y también las monedas de Icalesquen, lo van a ver ustedes, utilizan unos bronces muy malos, un metal muy malo. Se conservan muy mal, bueno, eso lo sabemos. Pero al utilizar ese escudo, al ser las únicas que utilizan ese escudo, son fácilmente detectables, identificables. Y luego tenemos una moneda en la que aparece el icono de reverso del Pegaso, por supuesto, de la ceca de Utiquén, que es esa ceca ibérica relacionada con la ciudad greco-indígena de Ampuria.
Ampurias tiene el Pegaso, la ciudad ibérica de al lado también lo tiene. Bueno, pues como les prometía, vamos a ir viendo los ejemplares. Aquí tienen el que mejor se ve de Calais, es el único en el que se puede ver la leyenda. Y, por supuesto, no sé si ven ustedes el escudo del que yo les estaba hablando. Aquí tienen una de Bilbili. Las de Bilbili también son muy fáciles de detectar por la epigrafía, porque son las que tienen las letras largas, bueno, las letras altas, estilizadas, siempre con jinete lancero. Esta es del siglo I a.C., con esta evolución en la propia iconografía de la cabeza del íbero representado. Tenemos esta moneda partida. Las monedas de Kelce son especialmente estéticas, lo van a ir viendo, ¿vale? Esta es del siglo I también, también con esa evolución, no sé si la ven, es bastante similar la cabeza en ambos casos. Y yo quería enseñar este ejemplo, he seleccionado 8 de cada ciudad para que vean que efectivamente aparecen monedas partidas, ¿vale? Entonces, para que vean que efectivamente hay elementos que nos están hablando de esas reutilizaciones como lingotes de la propia moneda. Esta moneda de Kelce es espectacular, quiero decir, ya lo he dicho, son muy estéticas, se utilizan muy buenos bronces, y esta es del siglo I, con esas cabezas de íbero con ojos grandes, con bucles muy marcados. También la leyenda es especialmente estética, la de Kelce. Bueno, y esta la he traído para que vean otro tipo de leyenda, esta de Conterbia. Las monedas de Conterbia le pasa igual que a las del Calais, que se conservan bastante mal. O esta de Orosi, fíjense, en estas leyendas tan estéticas también. Esta es del siglo II a.C. Orosi no sabemos dónde ubicarla. Se dice generalmente que esta ceca debía de estar en la provincia de Teruel, como casi todas las cecas que no se conocen, pero no sabemos exactamente dónde está. La última, no, todavía me queda la de Seteisque, que está en Sástago, Zaragoza, ahí la tienen, y la que más me llamó la atención fue la de Utiquén, que en esta moneda está ultra publicada. Yo les llamo la atención sobre todo por el tema de la perforación para convertir la moneda en una joya. Seguramente, o esa es mi propuesta muy interpretativa, que no presento de manera taxativa, sino como una propuesta, el hecho de que apareciera ese Pegaso y de que fuera una moneda con una epigrafía distinta podría estar justificando que tuviera un valor especial y que por ello se determinara perforar. Rápidamente, porque tampoco quiero pasarme, hablar un poco de la ciudad de Cádica. Por supuesto tenemos publicaciones previas, de esos 7 ejemplares de las que hemos hablado, que nosotros actualizamos en 22, con esa magnífica monografía de Maribico Justo sobre la ceca de Cádica, en la que también presentaba algunos hallazgos monetarios que se habían producido, que se habían desarrollado en el yacimiento, o con esta monografía también de tipo arqueológico sobre la muralla y la topografía de la ciudad, en la que el profesor Pérez Pablo y Follet, en uno de los apéndices, que veo ahí que es el 1, habla de los hallazgos monetarios. Bueno, como ya he advertido antes, de esta ciudad se conocían 7 ejemplares que estén en el museo. Y nosotros hemos actualizado los números en 22. 22 más 4 que no hemos podido identificar. Hay todavía 4 sobre los que se puede seguir trabajando. En este caso, en el de Valeria no, pero en este caso es cierto que la colección tiene un valor añadido, porque de los 22 ejemplares, de los 26 ejemplares, uniendo los 22 que hemos identificado más los otros 4, 14 tienen contextos de hallazgo conocido, es decir, se pueden contextualizar arqueológicamente, 12 no. Entonces, sobre esto se puede seguir profundizando de cara al futuro. Con respecto a los datos arqueológicos, pues nos referimos a campañas del año 78, del año 95, del año 96 y del año 97. Apareciendo algunos, como hemos visto en esa publicación de la monografía, en el área de la muralla, pero también en áreas de la basílica y del propio foro y en un pozo. Metales, bueno, como ya adelanté, tenemos 3 ejemplares de moneda de plata, de estas que yo he estudiado, en el Museo de Cuenca, y una de los hallazgos que se han localizado en la ciudad de Cádiz. Pero vayamos a la cerca. Bueno,
Dijimos al principio que la más representada en el material monetario de Cuenca es Kelsey, y aquí lo tiene. 6 ejemplares de Kelsey, 5 de Bilbili, 2 de Contebia, 2 de Secovilique. Esto quizás me podría hacer a mí recoger cable en alguna que otra publicación que he hecho. Una de Belicium, una de Musao, una de Cáubica, y esto llama mucho la atención porque Cáubica es una ceca y solamente hay una que se haya encontrado en la ciudad. Una de Calesque, una de Saitabi, una de Secaisa, que creo que es la de metal en plata, y una de Titiaco. La de Titiaco es verdaderamente preciosa. Aquí tienen cómo se articula la ceca. Quiero decirles que efectivamente la mayor parte de las cecas están en Ebro, pero es que la mayor parte de las cecas están en Ebro. Quiero decir, no es que se en el Cáubica, se dan todas las ciudades. Iconográficamente, pues nuevamente nos encontramos ese gran protagonismo del jinete lancero, con las 5 ejemplares de Bilbili, los 2 de Contebia, los 2 de Secovilique, uno de Belicium, uno de Musao, uno de Cáubica y uno de Titiaco. Los 6, en cuanto a las monedas con jinetes con palma, tenemos 6 de Kelsey, uno de Saitabi y uno de Secaisa. Secaisa es una de las pocas cecas que va acuñando tanto lancero como con palma, y en el caso del material numismático en el Museo de Cuenca, pues las dos que tenemos son con palma. Y hemos dicho que teníamos una moneda de Calesque, por tanto, pues ahí la tienen representada como jinete con escudo. En el caso de Valeria no hemos podido ver aspectos como el cartel, los que remiten a los hallazgos a los contextos arqueológicos. Tampoco hemos hablado de alfabeto, porque todo lo que tenemos es en escritura o de ibérico meridional en el caso del Calesque o ibérico septentrional en el caso del resto de cecas. En el Cáubica sí podemos hablar de alfabeto, porque tenemos una moneda bilingüe, una moneda de Kelsey, especialmente llamativa, la voy a poner, la vamos a ver, inédita además, que tiene anverso con letras en latín y reverso con letras en palehispánico. Es importante hablar de estos aspectos, al menos para mí, que me centro en los estudios de tipo social, y como muchos de ustedes pueden ser profesores de instituto, porque ya he visto que hay un programa de formación, pues también decirles que es una cuestión que es el tema del bilingüismo en época antigua, es una cuestión de gran importancia a tratar tanto en la formación universitaria como también en la formación del instituto, porque nos están hablando de aspectos culturales muy destacados. No tengo mucho tiempo para hablar de ello, pero sí es cierto que si les interesa, hay infinidad de trabajos que han tratado estos aspectos, sobre todo en la Universidad de Zaragoza y en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, vamos a ir viendo los ejemplares. Tenemos este magnífico ejemplar de Kelsey, en este caso solo con epigrafía paleohispánica, ¿vale? Porque aquí aparecen delfines, cabeza de íbero, jinete con palma y la leyenda en paleohispánico, ¿vale? Es del siglo I, aunque sigue siendo una moneda en paleohispánico. Aquí tienen ustedes la moneda de la que yo hablaba, que aparece con la epigrafía en latín. No sé si se aprecia, es difícil, es complicado. Les ayudo: una C, una E y una L. ¿Qué? Y aquí la paleohispánica. Además, esta moneda se ha partido a posta, y sabemos que se ha partido a posta porque no afecta ni a la epigrafía ni a la iconografía esa partición, para poder quitarle ese trozo de metal y ahorrárselo a alguien, ¿vale? Entonces, esta moneda es especialmente interesante. Primero, porque tiene hallazgo arqueológico, ya lo adelanto. Segundo, porque aparece en el Cáubica, por tanto a nosotros nos interesa. Tercero, porque está en el Museo de Cuenca. Y luego, a nivel histórico, es importante porque aparece epigrafía latina y porque se ha producido un proceso de partición para quitarle a esa moneda esa parte y que no afecte ni a la epigrafía ni a la iconología. Bueno, aquí tienen esta moneda de Secovilique, que como digo, quizá en el futuro tenga yo que revisarme a mí misma, también inédita, una plata,
de estas que están en el cambio entre el siglo I y II, hay quien dice que son de época sertoriana, podría ser. Secovirique actualmente se ubica en la localidad de Pinilla de Trasmonte, en la provincia de Burgos, y se ha relacionado por algunos historiadores con la ciudad de Segóbriga por algunos elementos muy interesantes. Que aparezca esta moneda arcábica, bueno, podría ser una nueva pista que ayuda a profundizar en esos aspectos. Aquí tienen otra moneda de Secovirique, magnífica, es la que hemos utilizado para el cartel de esta conferencia, en la que aparece la cabeza del íbero con delfín y palma. Llama la atención porque en Segóbriga son los elementos que aparecen, ese magnífico jinete lancero y ya una iconografía totalmente cuadrada. Estamos en el cambio entre el siglo I y el II, en una zona que va a coincidir con esa cultura celtibérica del noroeste y que trabaja muy bien los letreros la epigrafía monetaria. Bueno, he puesto esta también de Icalesque, vuelven a ver un bronce terrible acuñado por Icalesque, pero la importancia que tiene nuevamente esa perforación, que nuevamente no afecta, al igual que hemos hablado en la partición, no afecta ni a la iconografía ni a la propia epigrafía, que aunque no se distingue, sabemos que debía de estar debajo del caballo. Esta moneda de Ercábica, esta es el único hallazgo de la ciudad de Ercábica, o esta moneda de Secaisa, esa ciudad que se enfrentó a Roma, se lo recuerdo, en la Segunda Guerra Celtibérica, y que se ha ubicado en la ciudad de Mar. La última que les traigo de Ercábica está unida a base de Titiaco. Ya les he dicho que la epigrafía de Titiaco es verdaderamente estética, utiliza signos muy especiales. Rápidamente, hablar de Segóbriga. Bueno, los datos de Segóbriga con los que nosotros hemos trabajado se expusieron en esta monografía publicada en el 2008, en el que ya se publicaron 21 ejemplares, de los cuales 3, como he dicho, están en el museo, en la Real Academia de la Historia, y el resto en el Museo de Cuenca. También tengo que llamar la atención que yo no he tenido en cuenta, lo he hecho después de una reflexión que me ha costado bastante. 2 hallazgos que se publican en esta monografía. Son 2 hallazgos publicados por Mateo Llopi en el año 48, y no los he tenido en cuenta porque no se detalla ninguna información sobre los mismos, salvo que son de Conterbio. Entonces, mi metodología es que si no hay al menos peso, módulo o como mínimo una definición cronológica, me cuesta mucho, porque se puede estar confundiendo con otros. Entonces es importante que el material numismático se detalle en las publicaciones, porque si no, puedes estar sumando gráficas y estar sumando 2 veces el mismo hallazgo. Entonces es cierto que me ha costado bastante porque los propios autores de esta obra los tienen en cuenta, y ya no está hablando de que puede tener bastante confianza, pero mi metodología es mi metodología. Entonces, tengo que llamar la atención sobre ese aspecto, que existen 2 monedas de Conterbia que no se contemplan en los datos que yo recojo y que fueron publicadas en su día por Mateo Llopi. También se recogieron algunos hallazgos en una monografía anterior sobre la ceca de Segóbriga, publicada por el propio Abascal, al que se unió el ya mencionado Pere Pau Ripoli. Como decimos, de los que yo he tenido en cuenta, se publicaron en esa monografía 21, y nosotros pues, hemos podido acceder a 3 ejemplares nuevos. Algunos aparecieron en las excavaciones desarrolladas años después de que se publicara la monografía, y por tanto se entiende que no se catalogaron. De los que nosotros hemos visto, hemos identificado 24 y uno todavía se nos resiste. Terminará cayendo. Contextualización arqueológica, al igual que pasaba en la colección de Ercábica, la de Segóbriga tiene ese valor añadido, que no se da en todos los museos, no se da, así que hay que llamar la atención sobre este aspecto. Y fíjense, de las 24 identificadas y una sin identificar, por mí, quiero decir, 20 tienen contexto arqueológico y 5 no lo tienen. Y de esas 5, bueno, pues 3 están en la Real Academia de la Historia. Así que de las que hay aquí, solamente 2 no tienen contexto.
¿Cuáles son esos contextos? Pues todos estos años, al año 83, el año 86, no sigo contando, apareciendo en la área de la necrópolis, muralla y la puerta norte, en otras áreas públicas como la basílica, las termas, el circo y el foro, y en algunas viviendas. Sobre los metales, pues tenemos 23 monedas en bronce y 2 monedas en plata, que las dos ya los veteranos son de bolsa. Y vamos a ir viendo los datos. Bueno, pues tenemos estos datos con 7 de Kelce. Tampoco nos debe extrañar lo de Kelce en el caso de Segovia, porque también pasa en la moneda provincial. Tenemos 4 de Bilbili, 4 de Volska, 4 de Conterbia, 2 de Secaiza, 1 de Yeso, es decir, de una zona más oriental, 1 de Kaleske y 1 de Laquini. Lo que estamos viendo, por tanto, es que Kaleske estaba sobre todo representada en Valeria, que es una ciudad que no acuña. En cambio, en el Cádica y en Segovia tenemos más monedas de la zona del Valle del Río. Eso también es interesante. Bueno, aquí lo ven, ¿vale? Cómo se distribuyen las distintas cepas, con algunas más orientales. Y a nivel iconográfico hay un protagonismo del jinete lancero, ciertamente, pero no tanto como en los otros dos casos, ¿vale? Tenemos esas monedas de Bilbili, esas monedas de Volskan, de Conterbia, y en el caso del jinete lancero, pues las de Kese, las de Secaiza, ya lo advertí, que Ségeda es una ciudad que acuña lancero y con palma, pero aquí solamente se representa con palma, y eso, y la tenemos en la Gine. Y nuevamente ese único ejemplar de Kaleske con jinete con escudo. Los aspectos epigráficos. En el caso del Cádica tenemos una bilingüe, en el caso de Segovia tenemos 2, ¿vale? Y 22 que son solamente paleohispanos. Y viendo ejemplos, pues tenemos este magnífico ejemplar de Kelce paleohispánico, ¿vale? Nuevamente, pues ven esa iconografía distinta, y aquí tienen uno de esos bilingües. No sé si lo ven, este se ve mejor. Y además es inédito, este no está publicado. Apareció en el 2014, normal que lo esté publicado, y se ve aquí una C, no sé si la ven, siguiendo con el ratón conmigo, una E, y bueno, la L no se intuye si no lo ven de cerca, pero se ve. Esta sí está publicada y esta sí se ve mejor, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? También bilingüe. Esta de Bilbili, ya les dije, esta epigrafía se ve magníficamente cuando uno tiene la moneda en la mano. Ya les dije que era una epigrafía muy, muy estilizada, la de esta ceca que está en la actual Calatayud. Tenemos este denario, esta moneda en plata de Volskan, también inédita, del año 2008. No es de extrañar que esté inédita porque esa publicación es del 2008. Y bueno, pues tenemos también esta plata, que bueno, no, esto es un bronce. No, esto es una plata, esto se publicó como plata. Tiene algunos restos. Habría que mirarlo con el microscopio. Yo creo que por eso se publicó como plata, porque se miró con el microscopio. Y luego tenemos pues esta moneda de Conterbia, que yo la traigo aquí porque si ustedes ven esta cara, esta es la que aparece justamente en la moneda con letrero Segovia, es exactamente la misma. Que aparezca una de las acuñaciones de Conterbia con la propia cara que se ha puesto en relación con las monedas de Segovia, que aparezca en Conterbia, es muy llamativo. Podría dar lugar a una interpretación muy cierta. Esta ceca está en Fosos de Bayona. Ya ha hablado Miguel de que la semana pasada se habló de este yacimiento. Y finalmente traigo otro ejemplar inédito, esta moneda partida de Secaiza, que apareció en el año 85. ¿Por qué está inédita esta pieza? Mi opinión, creo que la persona que la catalogó le pasó lo mismo que me pasó a mí inicialmente, que la confundí con una moneda de Ogulco. ¿Por qué? Por estas patas. No sé si ustedes han visto que las patas de los caballos no están retorcidas, como están en este caso. Creo que es lo que me pasó a mí, o bueno, yo voy a hablar de lo que me pasó a mí. Yo la confundí con una moneda de Ogulco de Cáceres porque pensaba que era una efigie. Pero
se ve la palma y sobre todo se ve la epigrafía. Cuando uno la ve con más detalle, se ve aquí claramente que pone meanza, se cae, ¿vale? Entonces, bueno, por eso creo que esta moneda partida se ha mantenido inédita. En todo caso es interesante porque es una moneda partida. Para terminar, algunas conclusiones, bueno, pues decir que efectivamente hemos actualizado los datos, lo hemos conseguido, que evidentemente por las conclusiones a las que hemos llegado hay grandes posibilidades de revisión del material numismático del Museo de Cuenca, tanto museográficamente, como dice Miguel, pero también científicamente. Hay cuestiones sobre las que no hemos podido profundizar que pueden dar lugar a trabajos futuros, es cierto, a muchos trabajos futuros muy interesantes, que se han estudiado 81 ejemplares, de los cuales 76 están en el museo, que se han identificado 75 piezas con su ceca, de las cuales 73 están en el museo. El protagonismo de las cecas del Valle del Ebro es claro, es lógico, por otra parte, pero también hay un protagonismo de las cecas del entorno. Las cecas de Caléquin y de Contervia no están en otro sitio, están aquí. Entonces, eso también hay que llamar la atención sobre eso. Sobre el uso, pues evidente, y sobre el desuso, pues efectivamente nos hemos encontrado perforaciones que están hablando de la reutilización de la moneda como un instrumento, como un artefacto de distinta función que el dinero. Y también hemos encontrado moneda partida. Y moneda partida, salvo en el último caso, que sí vemos que se corta la cara y se corta el propio jinete, y de ahí nuestra dificultad para identificar la moneda. En el resto de monedas, lo que hemos visto es que cuando se parte la moneda, cuando se parte la pieza, es para no afectar a la propia iconografía y a la propia epigrafía. Y con eso termino mi intervención, esperando que les haya parecido interesante, que efectivamente les parezca interesante la magnífica colección que tiene de moneda que tiene, o de moneda indígena, celtibérica ibérica que tiene el Museo de Cuenca, y quedo a su disposición para cualquier duda, aclaración, información extra o lo que ustedes consideren oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por la magnífica exposición y por cederte al tiempo. La verdad que se agradece porque hay muchas cosas pendientes, seguramente habrá muchas ideas. Estas conferencias lo que tienen es eso, que nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Alguien se anima? Bueno, pues me toca. Bueno, a mí me parece magnífico el trabajo, todo el trabajo de recopilación. Yo creo que sería muy interesante, más que una pregunta, es una reflexión, que sería muy interesante intentar ver monedas también en distintas ciudades del Museo de Cuenca, para ver esa parte social, ese ámbito social. Es verdad que, bueno, eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que cuando estudias la moneda de las ciudades aquí, yo por ejemplo he hecho mucho de menos moneda del ámbito mediterráneo. Cuando hemos estado viendo los yacimientos, hemos estado viendo yacimientos ibéricos, con falcatas, con una parafernalia claramente ibérica, y sin embargo la moneda es del Valle del Ebro. Con lo cual ahí tenemos, primero, una llamada de atención, ¿qué está pasando? Y segundo, por qué la moneda no va en consonancia con el resto de la indumentaria, ¿no? Por ejemplo. Y eso creo que es lo que comentamos al principio, ¿no? Esto es un territorio de construcción, las identidades se están creando en este momento, y entonces es verdad que hay muchísima relación entre diferentes pueblos. Me parece muy interesante también, la verdad es que todo el tema de las piezas partidas, que eso es lo que me llama la atención. De hecho, yo alguna pública con González, con Manuel de Llano de Lorca, y son muy interesantes, porque es verdad que lo que hace es eliminar el elemento simbólico,
a favor del elemento bronce, ¿no? Del elemento metálico, del valor de la pieza como metal, ¿no? Entonces, me parece muy interesante en ese aspecto. Yo creo que deberíamos centrarnos sobre todo en esa circulación de monedas, de dónde viene, cómo se relaciona con el yacimiento. Por ejemplo, no hay moneda de prácticamente del sur, la zona litoral, ¿no? Y es bastante extraño porque sí que tenemos materiales, sí que tenemos materiales, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tú tienes alguna propuesta al respecto. Bueno, moneda del sur sí hay, lo que pasa es que yo no la he metido. Quiero decir, hay alguna moneda de Essex. Sí, porque es verdad, se me ha olvidado decir que yo iba a hablar de la moneda del arquiterior, de los hallazgos de moneda del arquiterior. Pero sí hay alguna pieza esporádica en Valeria de Essex y de alguna ceca más del sur, pero no la hemos incluido en la investigación. En todo caso, es muy esporádico. Moneda de Levante, exactamente lo mismo, una moneda de Saitavi y ya. ¿Cuál es mi opinión? Creo que tiene más que ver con la propia producción, con los propios canales de distribución de la producción, que con las propias personas. Es decir, las Valles del Ebro se busca sus propios clientes para llevar su moneda, y estos son los clientes. No sé si me explico. No es una cuestión de que puede ser una persona que culturalmente esté más cercana, como habéis ido viendo vosotros en la conferencia, a la zona de Levante. Pero la moneda que le están llegando a su comunidad, que le están vendiendo a su comunidad, a los artesanos, o quien sea, porque no tenemos identificados quiénes son, pues es que sea del Valle del Ebro. También hay que tener en cuenta que el Valle del Ebro es una unidad monetaria muy concreta. Y también lo va a ser en época provincial, es decir, son las cecas que están acuñando. También tenemos cecas en el Levante, por supuesto, pero las cecas del Levante están acuñando para el Levante. El Valle del Ebro está acuñando para toda esta zona. Esa es mi propuesta. Podríamos hablar de aspectos culturales. Si la arqueología fuera coherente con eso, sí, pero no lo es, por lo que tú me estás diciendo y por lo que he ido viendo en las conferencias. Entonces, pienso que tiene más que ver con el propio circuito monetario que con la cultura, o con la relación comunitaria, con la relación de las propias comunidades. Las monedas la fabricación de monedas es una inversión. Es decir, uno invierte en comprar el metal y en pagar a los artesanos. Cuanta más moneda venda, más productiva va a ser la inversión. Por tanto, esas cecas que están haciendo ese esfuerzo necesitan tener sus propios clientes. Y eso es lo que yo propongo, que aquí están esos clientes. Y que están llegando por un circuito económico o con un circuito comercial directamente relacionado con la compra y venta de las monedas. Pero es una propuesta un tanto débil, porque nos estamos basando sobre todo en indicios. Pero todo lo contrario no está sustentable, no tiene una base empírica. Es decir, que haya más moneda de Kelsen en el Cádiz es porque hay un hermanamiento entre Kelsen y el Cádiz, ahí no hay ninguna base empírica, aparte de la moneda. Entonces, ojo con ese tipo de interpretación. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, perfectamente. ¿Se conocen todas las cecas que ha habido en Cuenca? Yo he hablado ya de unos trabajos que hablan de ese aspecto, sobre el que yo no me quiero meter por miedo a pisar terreno de polémica. Pero hay alguna ceca por aquí, digo por aquí en este trabajo, que tienen cierta polémica. Las que se sabe a cierta que estaban aquí son Icaleste, Contermio y el Cáunica. Luego el resto, he mencionado Secovirique. Bueno, ¿qué pasa con Secovirique? Es que hay muchas, ¿eh? Ya lo sé, pero hay mucha polémica con eso y a mí, yo soy muy joven y hablo de la moneda de inversión de Cuenca. Sí, hay ciertas cecas que huele a apesta que podrían estar por aquí las comunidades. Pero no soy especialista en ese aspecto.
Yo remito aquí a esta publicación, que además se publicó en esta sede, tuvo origen en esta sede, de modo que ahí la tienen para poder acceder a esa Pues información. hay que seguir estudiando, porque hay muchas. Sí, pero para eso hay que mojarse. Os invito a todos a estudiar la observación. Efectivamente. ¿Se han encontrado puños como material arqueológico en ninguna parte? Sí hay cuño, Pero sobre todo en los campamentos romanos. Sí, sí. Aquí en Cuenca no, pero puños claro que hay. Ya os digo, sobre todo en los campamentos. Y punzones para hacer contramarcas, y todo eso, y hay estudios. Elementos de elaboración de la moneda, lo ponen ustedes en Dialnet y aparece. Y sí, se han encontrado. Normalmente son de plomo o de hierro, o de este tipo de elementos. ¿Una pregunta más? ¿Nadie se anima? Yo solamente la última ya a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, y seguramente ustedes también, que cuando vas al Museo de Cuenca ves tesorillos, muchas monedas de tesorillos de moneda de plata, y cuando hablamos de moneda de circulación hablamos básicamente de moneda de oro. Eso tiene su explicación también. Bueno, pues eso es una de las cosas que me gustaría explicar. Una moneda, la moneda que yo he estudiado son monedas que se le ha caído a la gente del bolsillo. A ti se te cae una moneda de plata del bolsillo y ya mueves todo lo que sea para encontrarla. No sé si me explico. Claro, nosotros también, no creo que la gente Pero esté no- muy sobrado. Sí, pero no es exactamente lo mismo. Quiero decir, ¿alguien se ha encontrado algún billete de 100 por la calle? De 100 euros. Yo sí. Pero bueno, eso ya es una hazaña mía. También puede tener que ver porque yo siempre me miro así. Pero monedas de céntimos lo encontramos, de 1 y de 2 euros también. La gente la moneda de plata que la guardaba y la de oro no aparece en ningún sitio, pero a mí la había, lo sabemos. Entonces, claro, ¿por qué aparece moneda de plata en los tesoros? Porque la gente sabe dónde lo ha guardado y pretende recuperarla, es decir, no tiene miedo de que esa moneda no esté en su bolsillo, porque está bien recaudo. Pero si a ti se te pierde una moneda de plata, la busca, la rebusca y busca a quien la tenga. Esa es mi explicación. Además, como he dicho al principio, las monedas de plata, cuando caen, suenan de una manera muy concreta. Entonces, cuando a la gente se les cae las monedas de plata, las escuchan. Las de bronce también, estas que hemos ido viendo de bronce también. Pero si a ti se te cae una moneda de bronce, una alcantarilla, por ejemplo, puede ser que quieras recuperar, puede ser, y que te esfuerces en recuperarla. Pero si se te cae una moneda de plata o una alcantarilla, coges una máquina y quitas la alcantarilla. No sé si estoy contestando a tu pregunta. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, a mí me sorprende mucho, es verdad que está claro que es innovador, ¿no? Pero lo que está claro es que si alguien hace un desolamiento, ¿por qué solamente atesorar plata? ¿Por qué no atesorar también de bronce? O sea, porque valga menos, aunque sea más fácil encontrarlo. ¿Por qué no atesorar? Si tú tienes en tu montón, tienes un saco, pues directamente lo guardas de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que debe tener alguna explicación más de tipo de uso social o político que solamente el atesoramiento en sí. Estamos hablando de los tesoros de época griega, porque sí hay tesoros de moneda de bronce en época romana. Sí, es verdad. Algunas aparecen, en el museo tenéis algún tesoro con moneda de bronce, pero efectivamente quizá tendría que aparecer más proporcionalmente, quieres decir, sí, tienes razón. En época romana sí se atesora el bronce. En época ibera no. También a veces tienen que ver las apariciones de la plata y de no la plata, a veces tienen que ver con los propios momentos de hallazgo de los materiales. De estabilidad. La moneda de Bosca es una moneda que estaba muy escondida, porque al que cogían con una moneda se lo liquidaban. Sin embargo, ha aparecido muchas que
debería estar escondida, y hay muchísima moneda de Bosca. ¿De dónde? ¿De De Volkswagen? Bosnia. Ah, de Volkswagen, pero es que Volkswagen acuña mucho también, ¿eh? ¿Eh? Que Volkswagen acuña mucho, Sí, sí. mucha moneda, entonces es normal que haya mucha moneda, igual que en época Hay de mucha moneda de Sí, pero estaba de los muy tesoros, pero perseguida. también de los tesoros. A que cogieran la moneda, por eso yo creo que han aparecido tantas, porque al que cogían con una moneda de Bosca, lo mataban. ¿Por qué? ¿Por lo de sectores? No, porque era, claro, porque era muy perseguida. Ah, podría ser. No, podría ser. No, no digo que no, podría ser. Pero es cierto que Volkswagen acuña mucho y acuña mucha plata. Sí, Quiero decir, ¿por qué aparece moneda de plata de Volkswagen? Porque acá acuña mucha plata. A veces hay que explicar las cosas por lo que está en disponibilidad de los usuarios. Luego, una vez que se ha hecho, yo siempre lo hago así. Primero veo lo que más hay. Si hay mucha moneda de Volkswagen, es normal que aparezca mucha moneda de Volkswagen. Luego, si veo un número que me llama la atención, ahí ya sí le busco una explicación de tipo cultural, comunitario o, como dice Meli, de una cuestión de tipo político. Podría ser. Pero lo primero que hay que hacer es ver si aparece mucha moneda en época provincial. ¿Por qué aparece tanta moneda de Caesar Augusta? Hombre, porque el Caesar Augusta acuña el triple, el cuádruple de los demás. Entonces es normal que aparezca mucha moneda de Caesar Augusta. Entonces, esa es la metodología de numismática. Es decir, ver quién acuña más y si esa proporción la tiene en el yacimiento. Si no la tiene en el yacimiento, mira quién llama la atención porque está y quién llama la atención porque no está. Y ahí ya buscamos ese tipo de explicaciones. sí, pero es importante saber que cuando la moneda se esconde, aparecen más, porque se descubren. Y cuanto más monedas han aparecido, es porque posiblemente estuviese más oculta. Más moneda de Volkswagen, quiere decir, porque Sí, exactamente, me refiero a lo mismo. no lo sé. También os digo que yo de tesorillo no sé mucho. Porque los tesorillos los estudian los grandes. Eso hay que decirlo. Los pequeñitos estamos en las monedas de bronce de la ciudad. Entonces, podría ser. Pero yo de ocultamiento, la verdad que lo que sé es de lo que me formo. Nunca he estudiado ningún tesoro, nunca lo he tenido en mis manos y tampoco sabría si decirte que sí, puede ser interesante lo que estás planteando. Pero yo desde mi conocimiento no puedo valorarlo. Porque estaba hablando de una dinámica de ocultamiento muy concreta, que había un problema con Volkswagen, ¿no? Por lo que he entendido. Había un problema con Volkswagen y por eso la gente ocultaba la moneda para que no le vieran que la tenía en las manos, ¿no? Claro. Sí te puedo decir que en época romana podría haber ocurrido eso con la moneda de Calígula y no ocurre. Quiero decir, la moneda de Calígula ni aparece en los hallazgos, no suele aparecer, alguna hay, ni aparece en los tesoros. Entonces, es que no sé, hay que ver los casos concretos, Meli. Quiero decir, hay que ver el tesoro de Valeria, el de Arca, todos esos tesoros para poder, el de Alconchel, para poder ver las dinámicas concretas. ¿Podría ser interesante poner esa perspectiva encima de la mesa? Yo creo que sí. Que haya una moneda prohibida y que por ese motivo aparece en el ocultamiento. Claro. Es que precisamente es que sale muy nueva. Porque una de las características de Bosca es que las monedas que salen muy nuevas. Bueno, estas no. No sé si las han visto, estas no. Las que aparecen, las que yo he puesto no. Pero claro, no son de ocultamiento, como tú dices. No, yo hablo de las de plata, ¿eh? Sí, sí, aquí también hay de plata. En Segovia, ¿no? Mira. Mira, esta es la que aparece en Segovia. Esta no es flor de cuño. No. Hombre, flor de cuño no hay ninguna. Sí, Claro, pero quiero decir que sé esto no. Esto se ha usado, esto se ha manejado. Sí, todas han sido manejadas. Yo no he visto ninguna flor de cuño, eso sí que no he visto nunca. Sobre todo ibérica. Por eso digo que puede ser interesante, sí, pero yo desde lo que yo conozco no puedo dar más datos. A lo mejor tú sí, yo no. Sí. Y la pregunta, ¿por qué en las monedas aparece tanto caballo? Yo es que... El jinete. Bueno, caballo y jinete. Sí, caballo y jinete. Sí, la primera conferencia la dio
ibérico en la moneda. Y la respuesta a la que acabo de ver, que me parece bastante coherente, es que estas comunidades pues tenían unos héroes semidivinos que relacionaban se consideraban como los antepasados de los propios gobernantes que tenían. Entonces, esta es una especie de imagen que remitía a esa dinastía, a la dinastía de los propios gobernantes. Pero que aparece en muchos sitios. Sí, y es muy interesante porque en el sur no pasa. Otro con escudo, otro con lanza. Es muy interesante porque en el sur no pasa. En el sur cada ceca tiene su iconografía, o sea, las que son únicas, que tienen el atún, el mercado, se repite, pero suele haber más heterogeneidad. En el norte lo interesante, efectivamente, es esa homogeneidad. Es un tipo que se repite. Hay quien ha dicho a este respecto que puede ser una imagen que legitima. Es decir, que si hay una moneda con un jinete, uno sabe que es verdadero. Puede ser. Que sea una moneda original, que sea verdadera, que sea estatal. Puede ser. Igual que el retrato político lo será en época posterior. Puede ser. Lo que sí está claro, Manuel, es que esto, la homogeneidad, no sabemos por qué pasa. Pero sí sabemos cuáles son las consecuencias. Y es que todas estas culturas, todas estas comunidades, se están uniendo por una imagen en común. Es decir, las causas son desconocidas, pero las consecuencias están claras. Y luego en época provincial, lo que van a hacer muchas de ellas es sustituir a ese toro, a ese jinete y poner un toro. Sí. Y esa dinámica solamente se da ahí también, ni en ninguna otra parte del imperio. Entonces, como digo, las causas, hay quien ha dicho que es porque está remitiendo a la dinastía. Hay quien ha dicho que es porque es la imagen oficial. Pueden ser las dos cosas. O pueden ser ninguna. Las causas son difíciles. A mí Martín Arnoldo me convenció, como suele hacer. Pero las consecuencias quizás sean más interesantes. Sí. Pero en los ases suele salir siempre el caballo junto con el denario. Pero en los estercios no sale tanto el jinete. Aparece un caballo, sí. Sí. Pero en el sestercio ya cambia. Sí, en el sestercio aparece un caballo. Y en las semises algunos meten un pegaso, sí. Hay algo. Pero casi no acuñan. Quiero decir, a monedas de mayor peso que un as, estas cecas casi no acuñan. Algunas hay, pero hay poquitas. Lo que acuñan sobre todo son unidades básicas. Y efectivamente, lo que ha dicho Manuel es realmente interesante. Esa homogenización de las comunidades en torno a una iconología común. ¿Pueden ser los artesanos? Podría ser. Es decir, que se estén contratando a artesanos itinerantes y lo contrata Volska, lo contrata Kesse, lo contrata Kelse, y como todos tienen esa imagen, todos la graban. Puede ser. El tema de los artesanos es muy interesante. En la moneda provincial no remito a ella solo porque haya hecho la tesis sobre eso, sino porque se conocen más datos. Tenemos moneda híbrida con anversos de Calagurri y reversos de Gracurri. Eso lo está remitiendo, en la moneda la está haciendo el mismo taller. Es decir, sí, en la moneda provincial hay casos que se puede estar hablando de dinámicas artesanales de varias ciudades. ¿Esto podría estar remitiendo a eso? Mi opinión, igual que la de Martín Armando, es un tanto simple. Porque esta gente no tenía la oportunidad de utilizar un icono emblemático, no tenían tantas oportunidades de utilizar esta iconología, no tenían televisión, no tenían tantas oportunidades de utilizar la imagen. Y van a dejar que la imagen la elija un artesano para un documento oficial de metal, relacionado con el dinero como en la moneda, que podría ser. Esto es el juego de la historia, quiero decir. Unas cosas te convencen más, otras te convencen menos. A mí, yo no lo descarto, pero me convence más la opinión de que efectivamente es una imagen que les gustaba a todos porque remitía a la importancia que tenía esa dinastía. No, es que era muy importante el símbolo en la moneda, y no creo que fuese a nivel Aleatorio. Claro, aleatorio, no podría ser nunca, porque precisamente era la representación del rey, o la representación Sí, del caudillo, de quien fuese. Sí.
les invitamos a todos a ver todo el conjunto monetario del Museo de Cuenca, que es mucho amplio, que se pueden ver. Además es una parte muy interesante, que empieza con los tesorillos, ya deslumbra los tesorillos, y luego va viendo un poco la evolución también, en las vitrinas, hay una vitrina en Valeria de la época romana que también es muy interesante. Entonces, bueno, les invito a todos a que vuelvan a revisar toda la numismática del museo. Le agradecemos a Elena muchísimo, la verdad, que todo el esfuerzo, porque lleva una póliza de viaje, se me ha pegado la póliza de viaje para estar aquí con nosotros, o sea que muchísimas gracias. Yo estaba aquí Joaquín, pero bueno, voy a despedir el curso invitándoles, bueno, esperando que haya sido de su agrado. Sería muy interesante si alguien quiere hacer algún comentario, que nos lo remita al Museo de Cuenca, al programa del Museo de Cuenca, para mejorar, sobre todo. Ya les digo que estamos planificando el siguiente curso para el siguiente trimestre. Como no puede ser de otra manera, empezamos con la prehistoria, ahora con la prehistoria, pues empezaremos con la romanización. Vamos a ver si lo sacamos adelante, esperemos que sí, y que tenga la misma aceptación o más que ha tenido este. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y nos esperamos siempre.